Yanine Áñez fue condenada a 10 años de cárcel por el caso Golpe de Estado 2, presentado por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, donde fue hallada culpable por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes durante su gestión como senadora. Tras la renuncia de Evo, Áñez, entonces segunda vicepresidenta del Senado, asumió la presidencia de esa Cámara y luego la jefatura del Estado con actos en la Asamblea Legislativa, pero sin quórum ni la asistencia de la bancada mayoritaria del MAS. Ese hecho fue calificado como un golpe de Estado. Cabe recalcar que Áñez no fue juzgada por los hechos durante su presidencia, sino por sus acciones como senadora. Durante el juicio oral en contra de Áñez, que debe cumplir su condena en el penal de Miraflores, donde ya está recluida desde hace más de un año, y en su última exposición de alegatos ante el Tribunal de Sentencia, la ex senadora insistió en que es inocente y afirmó que volvería a hacer lo que hizo en la crisis de noviembre del 2019, cuando se proclamó presidenta en medio de un caos político y social. Quienes recibieron la misma pena de una década de presidio son el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, y el excomandante general de la Policía, Vladimir Calderón. Ambos fueron condenados en rebeldía y su pena deberá ser cumplida en la cárcel de San Pedro, en La Paz. También fueron sentenciados los siguientes uniformados: Muy buenas noches. Esta semana ha sucedido un hecho histórico. La sentencia de Yanine Áñez, 10 años de cárcel, es lo que ha dictado el tribunal para que ella cumpla en el penal de Miraflores, como lo veíamos en nuestra introducción. La sentencia no ha salido de la polarización política. Para unos, la sentencia representa un hecho que significa muy poco. Una condena que significa muy poco por los hechos que han sucedido entre el 19 y el 20. Para otros significa una sentencia injusta, de hecho un juicio que no debería ni siquiera haber sucedido. Nuestro programa esta noche va a reflejar esta polarización, la polarización en los resultados, aunque el propósito es que tengamos un debate entre ambas posiciones para saber qué es lo que finalmente sucedió en ese juicio y de qué es de lo que se trata ese juicio, porque evidentemente parte de lo que hemos visto es que existen muchas confusiones alrededor del por qué se ha sentenciado a Yanine Áñez esta semana. En los tribunales veíamos gente que pedía los temas de Sacaba y Sencata y los 30 años, etcétera, ¿no? Este juicio no se realiza, como lo hemos visto en la introducción del programa, por el tema de Sacaba y Sencata, sino más bien por acciones contrarias a la Constitución. Se llama el caso Golpe 2. Nosotros no queremos en este programa, porque evidentemente, como es un programa que despierta tantas sensibilidades y lo dicho, polarización, rebajarnos a consignas, a estigmas, y queremos que sea un programa donde los argumentos sean lo suficientemente sólidos para usted, para que usted aclare qué es lo que ha sucedido esta semana en el juicio caso Golpe 2 y la sentencia de 10 años a Yanine Áñez. Quédese en desacuerdo.
Volvemos. Acabamos de ver lo que ha titulado la prensa y estamos esta noche con el politólogo y especialista en comunicación política, Vígmar Vargas. Hemos visto la cobertura de los medios, Vígmar, hemos visto que es una cobertura que un poco que refleja lo que está pasando ahora mismo en la sociedad. Es una cobertura bastante polarizada y la pregunta es ahí, ¿a qué tú crees que se debe que los medios hayan tomado partido y qué es lo que los medios están reflejando con esa, digamos, adscripción a algo, ¿no? Gracias, Susana. Yo creo que la cobertura de este caso es interesante para describir cómo los medios de comunicación social han ido copando un espacio que está quedando vacío, que es el de iniciativa de la oposición, digamos, ¿no? Muchos medios de comunicación social, incluso perdiendo las formas, lo que han hecho en el último tiempo, de manera mucho más intensa, digamos, es tomar posición política para defender o atacar lo que ellos creen que deben hacerlo, pero siempre en esta línea de ponerse como actores políticos de oposición, ¿no? Entonces yo creo que la cobertura de este caso refleja eso. Sin embargo, creo también que esa cobertura de alguna manera representa no necesariamente la opinión mayoritaria de la población. Digamos, yo creo en esto de las dos agendas siempre, que la política y los medios tienen una agenda, pero hay concentrar en los temas y la mayoría de la población está también con sus temas, en sus cosas, preocupada por salir de la crisis económica, superar la pandemia. Creo que esos son los temas que son importantes y esto es parte de una cosa, pero no lo central necesariamente. Y los medios ahí en eso juegan un papel de actores políticos plenamente, ¿no? Algunos, no todos, ¿no? Te voy a hacer una pregunta más antes de pasar con el resto del panel. Vígmar, ¿tú crees que este tema, los medios han reflejado mucha polarización? Evidentemente ha sido, yo creo, la noticia de la semana, por supuesto, es un hecho histórico, pero ¿tú crees que este hecho luego esté realmente digamos, haya calado en la sociedad, se haya vuelto como un hecho movilizador? Yo creo que la intención era movilizar a la gente. Es decir, yo veo un esfuerzo muy grande de dramatizar muchas veces muchísimo determinadas situaciones y creo que el propósito central era ese, o sea, despertar sensibilidad, movilizar a la gente para generar algún apoyo. Claramente eso no sucedió, ¿no? O sea, seguramente hubo expresiones de apoyo, pero muy minoritarias, muy pequeñas, y no logró el propósito, porque yo creo que más allá de que asuman una postura política los medios, terminan siendo medios de comunicación nada más y no actores puros, digamos, de la política. Y hay ese vacío de la oposición que siempre dice que va a movilizar como amenaza, pero no termina haciéndolo. Entonces, creo que pasó eso con este caso, ¿no? Comportamiento de los actores puros de la oposición. ¿Cómo crees que fue? Tú sabes, ayer ha sido el Gran Poder. Hemos visto a Iván Arias, por ejemplo, exministro de Yanine Áñez, bailando en el Gran Poder, ¿no es cierto? No había una manifestación, digamos, una condolencia, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, con lo que le había pasado a su compañera de trabajo, su compañera de ideas, ¿no? Yo te soy honesta, a mí me llamó la atención ver a Iván Arias bailando en el Gran Poder y no haciendo mayor manifestación en torno a la sentencia que hubiera recibido Yanine Áñez. Es que yo creo que en general la única defensora de Yanine Áñez termina siendo su hija. Todos los que impulsaron el 2019, porque hay un montón de declaraciones, salieron a luz un montón de reuniones, todos los que la impulsaron terminaron dándole la espalda en todos los ámbitos. Y fueron más allá, la criticaron, declaraciones en las que le decían que no tenía capacidad, que era incompetente, que era un gobierno corrupto y demás. Entonces, el común denominador de la oposición de todos es haber mirado al costado. Y la acción, leía una nota hoy día, un dirigente del CONADE decía, quiero pedir a la oposición que deje el tuit y los comunicados como única iniciativa y como única acción de oposición, digamos, ¿no? Eso describe claramente lo que está pasando en la oposición. Por eso, digamos, la política nacional discute lo que pasa en el MAS, porque al frente no hay prácticamente nada, ¿no?
Bueno, interesante. Vamos con nuestro panel. Esta noche está con nosotros Susana Rivero. Susana Rivero es abogada, es experta en Derecho Constitucional, pero también Susana ha sido parte, digamos, de toda esta conflictividad sucedida en noviembre del 19, que es donde se suscita el tema del caso. Hemos invitado también a el abogado, parte de la defensa de Jorge Balda, Jorge Balda, parte de la defensa de Yanine Áñez. Sin embargo, 5 minutos, 10 minutos antes de empezar el programa, nos ha dicho que él no está en la ciudad y que se conectaría por Zoom. Hemos hecho todos los intentos por acceder a su llamada. En lo que curse del programa vamos a hacer todos los intentos para comunicarnos con él, porque lo dicho en la introducción del programa, nos interesa muchísimo tener la versión de los dos lados, salir de los estigmas y encontrar argumentos sólidos de cada una de las partes para que sea usted quien saque sus propias conclusiones. Esperamos poder contar esta noche entonces con la presencia de Jorge Balda, aunque sea una presencia telefónica. Susana, quiero empezar contigo. ¿Cuáles han sido los argumentos que han sucedido para este caso? Porque de pronto nos encontramos con que no es muy claro para la población, o para por lo menos alguna población, por qué se la está juzgando a Yanine Áñez, ¿no es cierto? Hemos visto movilizaciones y todo en torno al juzgado, ahí sí muchas manifestaciones para pedir 30 años de cárcel a Yanine Áñez. Y entonces ahí me interesa cuál es la acusación, ¿no?, que se le hace a Yanine Áñez por este caso Golpe 2, si nos puedes hacer una diferenciación. Gracias, Susana. Buenas noches a quienes nos ven. Efectivamente, yo también vi en medios de comunicación bastante desconcierto, no sé si adrede, como decía acá el experto, de confundir algunas situaciones. Mira, afortunadamente, y eso es lo que ha llevado a que sentencien a Yanine Áñez este viernes, todo se transmitía al vivo y al directo, es decir, el domingo, y esta es la cronología de los hechos, domingo 10, 4 de la tarde, renuncia Evo Morales desde el Chapare, forzado, pedido, dirigido, inducido, no solo por la situación, sino por el pedido de las Fuerzas Armadas. Inmediatamente Adriana Salvatierra anuncia que ella va a poner también su cargo a disposición, porque ya había salido Carlos Mesa en la Plaza Murillo a decir que no iban a permitir que nadie del MAS asuma la presidencia del país. 18:45 le hacen una entrevista a Yanine desde Unitel al vivo, ella estaba en el Beni, y ella dice: voy a llegar a La Paz a convocar a la Asamblea Legislativa Plurinacional para considerar las renuncias, y efectivamente a mí me toca suceder. El mismo día, domingo, pasó todo. ¿Y cómo puede alguien imaginarse? Nadie, ni yo, que era diputada y estaba de presidenta en ejercicio en la Cámara de Diputados, sabía que Evo Morales iba a renunciar. No lo sabía, me sorprendí igual que todo el país. Pero exactamente una hora después Yanine dice que ella iba a ser la presidenta. Y llega el día lunes nunca hay parlamentarios en la ciudad de La Paz, llega el lunes muy temprano, sale del Beni vía Santa Cruz, llega más o menos al mediodía a La Paz, y ahí la reciben como a presidenta, policías y militares. La transportan en el helicóptero presidencial a ella y a sus hijos, y así lo han dicho en el juicio los propios pilotos y el equipo de operadores de ese helicóptero, aunque la familia de Yanine lo niegue. Hay una serie de testigos que declararon eso en el propio juicio: cuántos vuelos hicieron, a qué horas hicieron esos vuelos, a quiénes transportaron en ese vuelo del avión presidencial, del helicóptero presidencial, y los llevaron al Colegio Militar de Irpavi. Ahí los recibieron con gran operativo también, entre policías de UCEDI, que es una fuerza especial de la policía encargada de dar seguridad a altos dignatarios de Estado, pero además se peleaban con los militares para ver quién le iba a dar la protección. Eso es más o menos lunes al mediodía. Llega, luego de ahí la trasladan a la Asamblea, llega a las 2 de la tarde a la Asamblea, seguimos en el día lunes. Y al llegar a la Asamblea Legislativa, todas las imágenes muestran que estaba cercada la Plaza Murillo, que solo pasó la caravana de ella y sus amigos asambleístas, y en las escalinatas de la Asamblea Legislativa Plurinacional hace una conferencia de prensa, todos los medios lo transmiten, señalando que ha llegado a poner en consideración las renuncias de Adriana Salvatierra y Rubén Medinaceli, que eran presidenta y vicepresidente del Senado, y que obviamente había que convocar a asamblea para poner en consideración las renuncias de Evo Morales y Álvaro García Linera. Estamos otra vez, por tercera vez lo digo, lunes,
Ese lunes 5 de la tarde, en paralelo diría yo, aunque no era la misma hora, se ponen en contacto Monseñor Scarpellini con Adriana Salvatierra para organizar una reunión, la primera reunión a la que él más participa, para ordenar la transición como correspondía, pero mientras Adriana y yo hacíamos los mayores esfuerzos por reunir a las fuerzas políticas y conversar y ordenar una transición, en el país las Fuerzas Armadas y la policía ya actuaban como si Yanine fuera presidenta. Él llega así el día martes temprano y los testigos han dicho que desde las 7:30 de la mañana Yanine tomó posesión del despacho de Salvatierra, pese a que ella tenía su propia oficina, junto a varias otras autoridades, entre ellas la señora Pinker. Cerraron las oficinas de todos los funcionarios con policía al lado, no dejaban ni encender computadoras, es decir que desde las 8 de la mañana del martes 12, Yanine ya tomó posesión del Senado. En la tarde ya lo vimos también al vivo todos, intentaron una sesión del Senado, la 168, es su propio secretario el que le dice no hay quórum, no había quórum ni en la testera, que era la directiva, no había quórum en el Pleno, y esa sesión se levanta y ella se autoproclama presidenta del Senado. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa con los asambleístas del MAS? Espérate, vuelvo a repetir, era domingo esto, lunes nunca hay parlamentarios, ni cuando estamos en situación normal, menos en ese momento, pero Adriana y yo estábamos acá, en La Paz. El día martes hubo una reunión en la Universidad Católica a la que a mí me llamaron a que me sumara, a eso de las 11 de la mañana, por eso voy por orden, digamos, en la cronología, mientras a las 8 de la mañana Yanine ya había tomado el Senado y la Asamblea. A las 11 de la mañana nosotras nos reuníamos en la Universidad Católica. Hay una fotografía de ese día donde nos vemos tres personas, tres mujeres del MAS y todas las fuerzas políticas de Bolivia. Pero nosotros dijimos que teníamos que hablar con la bancada. Nuestra bancada no estaba en La Paz, no habían llegado los parlamentarios, no podían llegar solo los que estaban en La Paz, digamos, los que eran de La Paz. Los demás estaban en sus regiones. Entonces les dijimos, tenemos que reunir a la bancada para ordenar nuestros temas, y ellos estaban tan apurados que ese mismo día en la tarde hicieron todo, martes. En la mañana fue la reunión en la Católica, en la tarde el Senado no tuvo quórum y se autoproclamó Yanine con la Biblia de juramento para que el pueblo, cuando viera esas imágenes, creyera que ella fue electa. Hasta ese cuidado se tomaron de poner la Biblia de juramento de ley en el Senado. 10 minutos después va al hemiciclo de la Cámara de Diputados, donde funciona la Asamblea, es decir, la reunión de las dos cámaras juntas, diputados y senadores, y ahí ya ni se toma lista, ni se verifica quórum, ni nada. Simplemente Yanine lee un documento donde ahí concreta los ilícitos por lo que ha sido sentenciada. Susana, ella ha emitido 3 órdenes muy puntuales, están todas registradas en medios de comunicación, todos los testigos ratificaron, y con eso se incumplieron más de 15 artículos, 9 de la Constitución, 3 del Reglamento del Senado y 3 de diputados. ¿Cuáles son las 3 órdenes? Cuando llega el día lunes a la ciudad de La Paz, y esto que les he contado, que la reciben militares y policías, la escoltan, la llevan en helicóptero, la llevan a la casa de una policía, ahí ella pasa la noche. Y a las 7 de la noche más o menos graba un video con una bandera de Bolivia atrás, está en redes sociales también, pueden revisar, y es en una hora simultánea en la que hay 3 elementos. Ella le pide a Calimán, le ordena a Calimán que salga a las calles a combatir a las hordas masistas. Hay una carta de Vladimir Yuri Calderón que dice lo mismo, las mismas palabras, además, que salgan, que no tiene más armas para combatir las hordas masistas. Y luego, inmediatamente sale todo el alto mando en una conferencia de prensa diciendo que van a salir a las calles a hacer operativos conjuntos, policías y militares. Todo eso pasó el lunes en la noche, a las 7:30 más o menos de la noche. Ese comunicado que saca Calimán es el que se llama el Plan Sebastián Pagador, que luego es el protagonista de las masacres de Sacaba y Sencata. Quizás eso es lo que hace confundir el caso. Antes de entrar a eso, lo cierto, y aquí como el señor Balda no nos responde, voy a un poco hacer las preguntas que están puestas también en la agenda de la oposición y que están señaladas en los medios de comunicación adscritos a la oposición. Lo cierto es que había conflictos, Susana.
Lo cierto es que verdaderamente, si uno salía a las calles, había una sensación de indefensión absoluta, ¿no? La gente estaba completamente asustada en sus casas se armaron, tú sabes, armaron vigilias en los distintos barrios porque supuestamente iban a llegar esas hordas, ¿no? A dañar la propiedad privada, eso circulaba en las redes sociales, ¿no es cierto? Entonces tú tenías a una población tremendamente asustada y que de alguna manera esa población también pedía que esto suceda, ¿sí? Es decir, no es una cuestión secreta para absolutamente nadie que nos está viendo la sensación de temor que se instaló en particularmente el departamento de La Paz. Creo que el resto del país no lo vivió de esa manera, pero sí en La Paz lo vivimos de esa manera. Te voy a responder con dos ejemplos muy puntuales, además de nuestra historia reciente. En el año 2003, cuando hubo también la sucesión primero a Carlos Mesa y después enseguida al año siguiente a Rodríguez Belcé, había una gran crisis política también, Susana. Había conflictividad, había la masacre de octubre, había muertos en el Alto, era un caos la ciudad de La Paz. ¿Y qué pasó en ese momento? ¿Algún senador se autoproclamó primero presidente del Senado y luego presidente de Bolivia? No, Susana. Se cumplieron las formalidades legales porque para eso es el Estado de Derecho, para eso es la Constitución, para que todo el mundo la cumpla. No hay contexto político o de conflictividad que justifique la comisión de los ilícitos en los que incurrió la señora Áñez. ¿Qué debió haber pasado? Debió haber hecho lo que ella anunció que iba a hacer. Aunque todo el mundo sabe que cercaron la Plaza Murillo en 3 cordones, primero entre Pititas y Resistencia Juvenil Cochala, segundo policías y en la Plaza Murillo las tanquetas militares para que no lleguemos, las que teníamos que ordenar la transición, que éramos Adriana y yo. Eso lo hemos visto ya en las imágenes en el juicio. Nosotras lo decíamos, pero no nos los creían hasta que en el juicio se mostraron las imágenes. Pero debió haber pasado que llegue la señora Áñez, que entre al Senado, que espere un día más a que lleguen los parlamentarios, porque hay una prueba clave en el juicio, que son unos redactores, que es lo que sucedió en esas horas, porque todo queda grabado. Y ahí la conversación pues está tranquila en esos redactores de la Cámara de Senadores y de Diputados. Dicen, no hubo sesión porque no hubo quórum, pero, y te relata lo que pasa, lo que conversan ahí los asambleístas. Y por ejemplo en Diputados, que intentan hacer una sesión también en ese día, aunque yo estaba ejerciendo y firmaba documentos, decían, vamos a hacer todas las gestiones para que lleguen los parlamentarios del MAS y la policía le dé la seguridad como nos dieron a nosotros. Eso relata la que me estaba reemplazando en ese momento, que era Margarita Fernández, que era la segunda vicepresidenta. Como no me dejaban llegar a mí, ella intentó hacer una sesión, no tuvo quórum y ella dice de su propia voz en ese redactor, vamos a hacer las gestiones para que les den seguridad a los parlamentarios del MAS, para que puedan llegar como nos dieron a nosotros. Eso dice esta señora que no era del MAS, que ocupaba una posición idéntica a la de Yanine en Diputados. Entonces ella debió llegar, esperar, gestionar, dar seguridad para que lleguen todos y considerar las renuncias de Adriana y de Rubén Medinaceli, primero que nada. Y después, por supuesto, convocar a la sesión de asamblea para poner a consideración las renuncias de Evo y Álvaro. Susana, puede ser esto que le parezca a la gente que es algo que digo yo versus lo que dice cualquiera, pero leamos lo que dicen los artículos de la Constitución, si tenés unos minutitos, Susana, porque son realmente fundamentales estos artículos, que son los que incumplió la señora Áñez. Son 9 artículos, pero voy a leer los más importantes, ¿sí? El artículo 161 de la Constitución. Las cámaras se reunirán en Asamblea Legislativa Plurinacional para ejercer las siguientes funciones, además de las señaladas en la Constitución. En el numeral 2 dice, recibir el juramento de la presidenta o presidente del Estado y de la vicepresidenta o vicepresidente del Estado. Y ese mismo artículo 161 dice, admitir o negar la renuncia de la presidenta o presidente. Este es el primer artículo que la señora incumple, porque no consideró las renuncias de Evo y Álvaro y tampoco la Asamblea le tomó juramento a ella. Por eso yo me remito a estos ejemplos últimos de Carlos Mesa. Hemos visto imágenes de la transición a Carlos Mesa. ¿Quién le pone la medalla presidencial a Carlos Mesa?
Se la pone Ormando Bacadíes, que era el presidente del Senado. ¿Y dónde se la pone? Se la pone en la asamblea, en un hemiciclo lleno de asambleístas. Ahí antes, Susana, otra vez, voy a volver al tema al que hace alusión la oposición, digamos, la parte de la conflictividad, lo primero que ya fue respondido por ti. Pero otro tema, hubo un comunicado, ¿no es cierto?, del Tribunal Constitucional que habla de el fallo, la sentencia del año 2001, ¿no es cierto?, donde de forma ipso facto se puede acceder a la presidencia del país. Es decir, el marco de legalidad, el instrumento que barniza de legalidad todos estos hechos a los que tú haces referencia, tanto para la defensa de Yanine Áñez como para, digamos, el otro ala de la polarización, es precisamente este comunicado. ¿Qué pasa con este comunicado? ¿Por qué ustedes, como parte acusatoria, digamos, no estoy diciendo que tú seas la parte acusatoria, sino la lectura de la parte acusatoria, ¿no es cierto? ¿Por qué a ustedes ese comunicado no les es suficiente si es un comunicado hecho por el Tribunal Constitucional? Susana, legalmente las únicas decisiones vinculantes del Tribunal Constitucional son las sentencias constitucionales, las declaraciones constitucionales y los autos constitucionales. Un comunicado, una noticia sin firma, sin nada, no tiene valor vinculante. Pero aún así, en ninguna parte, digamos que valiera, pero no vale, jurídicamente no tiene valor. Pero digamos, si políticamente lo quieren tomar en cuenta, en ninguna parte de ese comunicado dice que Yanine Áñez podía ser la presidenta. En ninguna parte. Pero absolutamente en ninguna parte. Lo hemos revisado, incluso lo han intentado discutir en el proceso judicial y por eso los medios de comunicación no lo han usado tampoco, porque en ninguna parte puede haber sido hecho para Adriana Salvatierra, para Rubén Medinaceli, para Víctor Borda, para mí, para cualquiera, ¿sí? No tiene ninguna relación con Yanine Áñez, absolutamente. Ese comunicado, ¿qué dice? Ese comunicado dice que quienes están en la línea de sucesión, cosa que Yanine no lo estaba, podían asumir de manera inmediata, sin mayores formalidades, como fue en el caso de Tuto Quiroga en el año 2001. ¿Pero quién era Tuto Quiroga, Susana? Era el vicepresidente electo, pues. No era un pinche senador, diputado de la directiva, cuarta o quinta autoridad en esa mesa. Era un vicepresidente electo. Entonces, ¿por qué no nos dejaban llegar a la Plaza Murillo? ¿Por qué las tanquetas que tenían ahí los militares? ¿Por qué los aviones caza que sobrevolaban todo el tiempo y nos perseguían? Para que no llegáramos a la asamblea. Susana, en esta lógica de prelación que se aplicó, aunque, bueno, tú señalas que no está vigente esa lógica de prelación que se aplicó a partir de este fallo al que hacemos referencia y que fue comunicado, ¿no es cierto? A partir de que no existen los cuatro, es decir, no hay Evo, no hay Álvaro, no hay Adriana, no hay Víctor. No, es que eso no es cierto, Susana. Los únicos que no estaban en Bolivia eran Evo y Álvaro, pero habían dejado una carta de renuncia y había que leerles sus renuncias para ver si se las aceptaban o no, porque hay otro artículo constitucional que dice que el presidente y el vicepresidente se pueden ausentar de este país 10 días sin ningún problema. Pero en este país estaba, y en esta ciudad estaba Adriana Salvatierra, y estaba mi persona, y estábamos dirigiendo el diálogo político en la Universidad Católica. El día martes a las 11 de la mañana había una reunión en la Universidad Católica para discutir los procedimientos legales que se debían cumplir. Y ese mismo día, horas después, Yanine Áñez se autoproclama sola presidenta del Senado, y sola presidenta de Bolivia. ¿Quiénes estaban en esa reunión de las 11 de la mañana? Estaban todas las fuerzas políticas de este país, estaban los que tenían representación parlamentaria. En esa reunión, Susana, porque esto me interesa mucho que se lo contemos a la gente, en esta reunión, ¿qué se definió? No se definió nada, Susana, era la primera reunión. La primera reunión en la que se dije qué dice la Constitución, qué dice el reglamento del Senado, qué dice el reglamento de diputados. ¿Había claridad en Susana, lo que decía el reglamento del Senado? Pero por supuesto. Escúchame, Susana, pueden pedir incluso ustedes como periodistas copias de lo que dijeron los testigos en el juicio. ¿Qué dice el reglamento del Senado? Senado? Discusión política. ¿Sabes qué dijo el señor Moscoso y Ricardo Paz en el juicio?
que nunca se pactó nombre de nadie en esa reunión de la Universidad Católica, que se habló de procedimientos. Lo han dicho ellos en el juicio oral, lo que prueba que todo era una discusión política por fuera de lo que estaba sucediendo en el juicio, concretamente. Lo que dice el reglamento del Senado es que la señora Áñez podía reemplazar a Adriana. Reemplazar, no autoproclamarse titular, presidenta. Por eso hay una directiva. Cuando no está el presidente, le reemplaza al vicepresidente. Cuando no está el vicepresidente, le reemplaza para tareas administrativas. Eso dicen los dos reglamentos, no solamente el del Senado. Pero en esta oportunidad, y ese es uno de los elementos que usó la defensa de Áñez en el juicio, más allá de lo que digan los medios, usó tres elementos fundamentales. El primero, que a Yanine Áñez, y lo sigue ratificando así su hija, parece que los abogados no le han explicado bien a la hija de Áñez, que insistieron en todo momento que a ella le tocaba un juicio de responsabilidades. Pero en este juicio, golpe 2, por el que ha sido sentenciada, no hay una sola mención a su presidencia. Se la ha juzgado y sentenciado por sus actos como senadora. Y el artículo 152 de la Constitución, que la tenemos acá si quieren lo leemos, dice que los parlamentarios no tienen ninguna inmunidad cuando hay un proceso penal. No existe inmunidad parlamentaria ya de acuerdo a esta Constitución desde el año 2009. Por lo tanto, mal podría pretenderse que se la juzgue en juicio de responsabilidades, ¿sí? Este es un juicio que va del 10, 11 y 12. A partir de ahí se reconoce su presidencia y le tocará juicio de responsabilidades. Me voy a un corte. Lamentablemente el abogado Jorge Balda nos ha dejado con los crespos hechos, lo hemos esperado acá en estudio, nos ha asegurado que venía a estudio, lo hemos llamado por teléfono, nos ha contestado el teléfono, nos ha dicho que esperaba que iniciemos nuestra sesión. Lamentablemente ya ha cortado y ha dejado de contestarnos. Hemos intentado reflejar cuál ha sido la posición de la defensa de Yanine Áñez. Esperamos que en el siguiente bloque podamos seguir hablando de esto. Volvemos, estamos en desacuerdo esta noche hablando sobre la sentencia de Áñez, lo que ha sido este proceso, lo que ha significado tanto para la parte acusatoria como para la parte de defensa. Lamentablemente hemos invitado y nos había asegurado la presencia a su abogado Jorge Balda, quien nos ha dicho que estaría en estudios 10 minutos antes de que suceda el programa. Nos dijo que estaba en Santa Cruz y que se conectaría desde ahí. Sin embargo, hemos hecho todos los intentos de hablar con el señor Balda, pero no nos responde. Vícmar, voy a ir contigo porque quiero hablar un poco de los escenarios políticos. Voy a volver luego con Susana para seguir hablando de la parte jurídica, pero me interesa un poco que hablemos de los escenarios políticos. Estamos al medio de dos narrativas que no se han agotado, ¿no? O sea, al parecer, si bien han perdido fuerza de pronto movilizadora en la calle, las narrativas están ahí, ¿no? Que es el tema de golpe versus el fraude, ¿no es cierto? Y que de alguna manera estas se siguen apelando como narrativas movilizadoras. Pablo Stefanoni dice que nunca se va a llegar a una verdad final porque eso significaría que aquello que moviliza deje de ser un instrumento que utilicen los partidos políticos para movilizar. ¿Qué opinas sobre esto? Y finalmente, ¿qué está retratando en el marco político este caso? Yo creo que estas narrativas encontradas que tienen picos, claramente, de alguna manera se han resuelto en la elección de Luis Arce, ¿no? Porque esa elección, con una votación importante, ha implicado una decisión del pueblo boliviano de apoyar una candidatura o un partido que estaba cuestionado meses antes. Entonces, yo creo que ahí de alguna manera se ponen unos puntos suspensivos a esa narrativa, a la intensidad de esa narrativa, y la población toma postura por algo. Ahora, los extremos, ¿no es cierto?, siguen manteniendo y siguen alimentándose de esa narrativa dura, pero su capacidad de movilización, al ser extremos, es cada vez menor, digamos, ¿no? Se va relativizando. Claramente, si sucede algún acontecimiento, otra vez podrán tener picos importantes de movilización. Pero creo que el escenario que estamos viviendo ahora
No, yo no veo, digamos, en el corto plazo o en el mediano plazo que pueda haber otra vez, digamos, una gran movilización de la población o un gran interés de la población en tomar partido por uno de estos, por el golpe o por el fraude, digamos, ¿no? Creo que eso va quedando muy reducido a grupos muy pequeños con un interés marcadamente político, que la vida política pasa, que la vida política de sus agrupaciones, de sus organizaciones pasa por sostener eso, pero el interés de la población mayoritariamente creo que está en otro. Hace un rato decías, han condenado a Yanine Áñez y uno de sus ministros importantes, hoy alcalde de La Paz, al día siguiente estaba bailando en la fiesta, digamos, ¿no? Cuando ese podría ser un momento en el que se genere otra vez organización, se genere otra vez protesta. Al día siguiente, no es que semanas o meses después, al día siguiente no es un tema importante, digamos, para alguien que fue su ministro. Entonces, eso en términos generales. Y en los alegatos, voy a aprovechar que lo has tocado, en los alegatos, Yanine Áñez hace referencia a dos de sus ministros, a uno en particular, Óscar Ortiz, señala que la ausencia de Óscar Ortiz era tremendamente perjudicial para su defensa porque él habría tenido alguna conversación con asambleístas del MAS y esta conversación era absolutamente importante ponerla, digamos, sobre la mesa. Y entonces, de alguna manera, reclama la presencia de Óscar Ortiz y de otra ministra, no recuerdo ahora mismo su nombre, Capobianco, a quienes les dice que quizás es miedo o quizás es cobardía, ¿no es cierto?, el hecho de que no hayan estado presentes, pero tampoco hemos visto presentes a nadie más. Y sí hemos notado de todas maneras una Yanine que por fuera de ellos, ¿no?, de Óscar Ortiz, que Óscar Ortiz además no solamente que ha sido su compañero parlamentario, su compañero en el Ejecutivo, también venía siendo décadas su compañero en la fuerza política, ¿no? Pero no hace mención a nadie más. Por ejemplo, Yanine no hace ninguna referencia a Murillo, ¿no es cierto? Hemos visto una Yanine muy sola al final. Y esa frase de que yo era presidente y no tenía el poder, digamos, es muy interesante para analizarla, ¿no? Así, porque y es si uno trata de entender por qué lo dijo, es esto que dice, o sea, me han llevado, porque además dice, me han llevado a un lugar, ¿no es cierto? Y claro, la han rodeado de un montón de elementos, pero en el fondo, digamos, la soledad desde su presidencia hasta aquí se ha mantenido. Es decir, la soledad no solamente en torno a que no tenía eventos públicos, no estaba rodeada de opositores, nada, sino la soledad en cuanto a iniciativa, en cuanto a proyecto político. El gobierno de Yanine Áñez no es el gobierno de Yanine Áñez, ese es el gobierno de toda la oposición. Y ese gobierno de Yanine Áñez de alguna manera refleja lo que es la oposición en general al movimiento al socialismo. Una oposición hiperparcelada, no parcelada, hiperparcelada, todos con intereses distintos y que de alguna manera solo les ha unido el interés de tomar el gobierno en ese momento. ¿Por qué crees que nadie se hace cargo entonces de esto? Porque lo que señalas es bien interesante, ¿no es cierto? Es decir, nosotros en ese momento de noviembre lo recordamos porque está en declaraciones de prensa, es decir, salían todos los líderes políticos a darle un apoyo clarísimo a Yanine Áñez. De hecho, algunos de ellos pusieron no solamente ministros, sino también cargos medios en direcciones, ¿no? Etcétera, ¿no? Es decir, es verdad lo que tú dices, hemos visto ahí no solamente gente de Creemos, ¿no?, que luego estaba en Creemos o era adscrito a seguir a Luis Fernando Camacho, en ese momento es cierto que no había Creemos, pero luego también veíamos parte del mesismo en cargos públicos, en embajadas, etcétera, ¿no? Estuvieron presentes. ¿Por qué hoy nadie se hace cargo del gobierno de Yanine Áñez? A ver, yo creo, decía, ese no era el gobierno de Yanine Áñez, era el gobierno de toda la oposición, porque todos los actores de oposición, más, menos, con mayor responsabilidad, con más, menos participación, todos estuvieron ahí. Absolutamente todos, designando ministros, poniendo empleados públicos, etc. Ahora, ¿por qué nadie se hace cargo de ella? Porque claramente, lo que decía, la oposición política no tiene una posición o no le ofrece al país una alternativa interesante, seria, entonces lo que hace es ser absolutamente pragmática. Cuando me sirve algo, lo tomo. Cuando deja de servirme, lo dejo. Y si tengo que enterrar y echarle tierra,
le ha hecho tierra. Y es lo que ha pasado con Yanine Áñez. O sea, más allá de la condena legal de 10 años a Yanine Áñez, lo que ha sucedido el viernes también hay que entenderlo como una condena a toda la oposición, en términos políticos. Es decir, todos estos actores que han estado en el gobierno, han gobernado el país un año, un poco más de un año, han quedado finalmente lejos de Yanine Áñez porque ya no les servía. Y no encuentran otro elemento ahora, en este momento, para unirse, para generar ideas, para proponer algo al país. Son absolutamente pragmáticos y todos hoy están recluidos en territorios muy específicos. O sea, en Cochabamba, solo la ciudad, Santa Cruz, solo Santa Cruz, y ni siquiera coordinan, ni siquiera generan nada. Entonces hay un vacío de iniciativa y de mirar el país en su conjunto terrible. A ver, Susana, en 3 frases sobre la defensa, ¿no? ¿Qué se hizo en el juicio? Bueno, yo no soy abogada de Yanine, por ahí partiremos, pero creo que han cometido 3 grandes errores, ¿no? El primero, insistir hasta el momento de los alegatos finales en que a Yanine le correspondía un juicio de responsabilidades, cuando ni una sola palabra en ningún memorial, en ninguna prueba hace referencia a partir del 13 en adelante, ¿no? En su periodo ya de mandato. Recordemos que los dictadores son dictadores, aunque se les reconozcan sus mandatos, porque se reconocen sus gestiones, sus leyes, sus créditos, los compromisos internacionales que asumen, etcétera, etcétera. El otro error grave es que insistieron en el absurdo argumento del vacío de poder. Pudieron sostenerlo el año en el que mandaron al exilio y persiguieron a todo el masismo hasta la enésima generación, a nuestras madres, nuestros hijos, nuestros compañeros. Ese año sí pudieron alegar que había vacío de poder porque estábamos fuera o porque estábamos resguardando la vida muchos de nosotros, ¿no? Pero cuando se recuperó la democracia y volvimos al país, sacamos las pruebas, todos los documentos que se portaron en ese juicio y quedó demostrado que nunca hubo vacío de poder. Es más, han ocultado hasta lo más posible la sentencia que se ha usado como jurisprudencia en todo el juicio, que es la sentencia 52, que he ganado yo en un recurso de nulidad a Margarita Fernández del Claure, que quería anular mis actos de esos días por una supuesta renuncia que no se formalizó hasta el 14, cuando ya estaba todo concretado, ¿no? Entonces nunca pudieron demostrar que hubo vacío de poder. Estábamos en la reunión de la Católica, dejaron de hablar de esa reunión por eso, porque era la prueba a la inversa de que sí estábamos acá, sí estábamos cumpliendo con el deber y sí estábamos procurando hacer la transición constitucional. Y el tercer elemento sobre el que se sostuvieron también hasta el final fue la sucesión ipso facto, que es el propio Tribunal Constitucional en esta sentencia que les comento, que ya se ha referido que es absolutamente impertinente. Si me permites, puedo leer un poquito. Dice, fundamento jurídico 3.2 de esta sentencia constitucional plurinacional. Dice, no es posible la sucesión ipso facto tras la dimisión de autoridades electas sin que previamente la instancia competente para declarar su admisión o rechazo analice el cumplimiento de las condiciones de validez constitucional para su eficacia. O sea, si no consideraron la renuncia de nadie, vos te atribuiste solita, ahí ya no había a los que les están reclamando, a los demás políticos, solita se atribuyó los derechos del pueblo porque cercenó los mandatos del presidente y vicepresidente, que había sido electo por el pueblo, le vulneró sus derechos políticos, fungió de tribunal constitucional, fungió de asamblea completa, es decir, 9 artículos de la Constitución, la señora Áñez, y sonriendo, con su Biblia en la mano, se los llevó en un... Susana, me voy a tener que ir a un corte, pero no quiero quedarme sin hacerte esta pregunta y volver a insistir al tema de este comunicado que apareció del Tribunal Constitucional. Hoy día, más tarde, digamos, salvo un juez del Tribunal Constitucional que salió, digamos, un poco después. Yanine ya había tomado la presidencia, pero salió un poco después y dijo, por supuesto que este comunicado no tiene ningún valor jurídico,
lo dijo el señor Petronilo Flores, ¿no? Que era el presidente en ese momento. Que era el presidente en ese momento. Pero hay algo que no está claro. Es decir, si ese comunicado no tenía ninguna validez, ¿por qué sale? ¿Y por qué hoy mismo, quienes han sacado ese comunicado? No es claro para la población quiénes han sacado ese comunicado. ¿Por qué lo han hecho? ¿No? En una situación evidentemente tan compleja que evidentemente daba elementos, ¿no?, para barnizar de legalidad un hecho que, como tú demuestras, no ha sido legal porque no ha corrido con los pasos que marca la Constitución. Así de sencillo, ¿no es cierto? Pero hubo esta cuestión, usaron este comunicado, de hecho Janine en sus alegatos lo dijo, ¿no es cierto? Este comunicado le dio un barniz de legalidad. Entonces lo que nos llama la atención ahora es primero saber quién mandó a hacer ese comunicado. Si el presidente, luego del Tribunal Constitucional, dijo que ese comunicado no tenía ninguna validez, ¿por qué salió? ¿Quién mandó a sacar este comunicado? Bueno, eso yo no puedo responderte, pero a mí me sigue pareciendo todo esto, toda una pantomima y un show, tal cual como te estoy mostrando. Hasta pusieron la Biblia de juramento en ese Senado. O sea, ellos armaron todo para engañar a la población, obviamente en un momento en que los ánimos estaban absolutamente caldeados, donde las posiciones en el país de esta Bolivia, siempre tan polarizada entre el bloque popular y los bloques conservadores, llegan a momentos de tensionamientos extremos, que no es la primera vez. Pero aún con todo ese contexto comunicado, con renuncias de Evo y de Álvaro, con un conflicto previo en las calles, como haya sucedido, en un Estado de Derecho, para que no haya golpe, para que no haya ruptura institucional, debe cumplir su Constitución, Susana. Si no, mañana yo voy y me paro en la Plaza Murillo, converso con el comandante de las Fuerzas Armadas y el de la policía y le digo, tráigame la banda que me la voy a poner. Y obviamente le digo a Página 7, al Deber, a algunos medios, yo soy la presidenta a partir de ahora y listo. Entonces, ¿en qué queda la Constitución? ¿En qué queda el Estado de Derecho que te implica cumplir de la Constitución, igualdad de las personas ante la ley, los derechos fundamentales que deben ser respetados? No hay Estado de Derecho entonces y por lo tanto ha habido una ruptura institucional formulada, protagonizada por esta señora. Y ese es el castigo que ahora está recibiendo, más allá de todo el contexto que ustedes puedan alegar o que de manera interesada les quieran acomodar. No importa lo que haya sucedido esos días, había una norma que cumplir y ella además ha sido sentenciada con el máximo del delito de resoluciones contrarias porque se ha demostrado que ella sabía lo que tenía que hacer. Desde el día domingo lo repetía en todas sus entrevistas. Voy a llegar a La Paz a considerar las renuncias de Adriana Salvatierra, de Rubén Medinaceli, de Evo Morales y de Álvaro García Linera. Ella lo repetía todo el tiempo, entonces ella sabía lo que tenía que hacer. Es muy doloroso lo que ha pasado. Yo creo que la pandemia camufló un poco el golpe, porque los encerraron a todos en sus casas. Pero esa Bolivia, siempre apegada a lo popular, estaba totalmente replegada, escondida, correteada, amenazada, familias destruidas, muertos en las calles. Todo porque a una señora se le ocurrió autoproclamarse presidenta de Bolivia. Me voy a un corte, quédese con nosotros para la parte final. Lamentablemente el señor Balda, a pesar que lo estamos llamando cada 2 minutos y de su compromiso de estar presente, primero personalmente y luego telefónicamente en desacuerdo, no nos ha respondido. Volvemos ya a la parte final, a las despedidas de nuestro desacuerdo. Lamentablemente esta noche teníamos que contar con la presencia de Jorge Balda, parte de la defensa de Janine Áñez. Hasta 10 minutos antes de iniciar el programa estaba comprometida su presencia, nos avisó que no llegaba, que estaba en Santa Cruz, que se iba a conectar telefónicamente, pero no hemos logrado, pese a haber hecho los intentos todo el programa de comunicarnos con él, que nos atienda el teléfono. Vilmar, ¿qué podemos esperar a futuro después de este escenario? Yo creo que es un antecedente muy importante para el respeto de la Constitución, lo que ha pasado. Es un antecedente para que quede en la historia de que no se puede vulnerar lo que está escrito en la Constitución. Segundo, hay un desafío enorme en la oposición de repensarse, de hacer el esfuerzo de entender el país, de entender Bolivia, que creo que no lo hacen,
Y el desafío central que tienen es tratar de, a partir de lo que ha sucedido, generar alguna alternativa de país que en este momento no la tienen. Y el desafío de la justicia es hacer eso, justicia con todos los otros elementos que han venido como consecuencia ya del Yanine Áñez asumiendo la presidencia del país. Gracias. Susana. Creo que es un mensaje muy potente, ¿no? La verdad que casi nadie creía que esto iba a suceder en el país. Afortunadamente estamos en un ciclo en el que la información vuela, así como a veces molesta porque las redes dan para todo también. En esta oportunidad, este caso se pudo sostener porque quedó todo registrado por los propios medios de comunicación. Entonces, la lección, nadie se puede autoproclamar. La lección es, los conflictos políticos hay que buscarlos en solución a través de la legalidad, a pesar de las diferencias, siempre a través de la legalidad. Y como decía Bismarck, es una oportunidad para que Bolivia se mire profundamente y empiece a analizar por dónde podemos acercarnos, por dónde debemos aprender a respetarnos, porque está claro que entre el bloque popular y el bloque conservador hay muy pocas coincidencias. Gracias, Susana. Gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche. Hemos hablado de un tema histórico, la sentencia a 10 años de la expresidenta de facto, Yanine Áñez. La justicia ha sentenciado que hubo unas resoluciones contrarias a la Constitución el momento que ella se autoproclamó presidenta del país. Vamos a ver qué es lo que sucede más adelante. No sabemos si continúa el juicio de responsabilidades, qué pasa con el tema de los otros casos. Estaremos atentos porque definitivamente si esto es una señal a lo que han señalado mis expositores, todavía falta el tema de Sacaba y Sencata, faltan justicia para esas víctimas que han encontrado la muerte en violencia política, y eso está retratado no solamente en informes internacionales por expertos internacionales. Mucha gente, entre ellos me adscribo, estamos esperando saber qué es lo que sucede con el tema de Sacaba y Sencata y todas las personas que de alguna manera han sido responsables de que decenas de bolivianos pierdan la vida. Esta noche queríamos un programa donde se pueda reflejar las partes. Hemos intentado mostrar cuáles eran los alegatos de la defensa de Yanine Áñez. Lamentablemente, no solamente a Yanine Áñez se la deja sola en un estrado judicial, también se la deja sola en un set de televisión cuando toca defenderla. Muy buenas noches.